Hoy les voy a enseñar cómo hacer un molde de silicona con la figura de corteza de un árbol. Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra plantilla, nuestro molde de figura de árbol, de corteza de árbol. Esto es silicona común, general, la más económica que hay en el mercado, se consigue en ferreterías, y jabón en polvo y un recipiente con agua. Procedemos a cortarlo. El jabón lo vertimos en el recipiente. Que haga un poquito de espuma. La idea es que se mezcle bien con el agua para cuando ingresemos nuestra silicona no se vaya a pegar en las manos y queda fácil de utilizar. Mezclamos bien con el agua jabón. Y listo, ya tenemos el material para pegarla en la corteza y sacar nuestro molde. Bueno, listo, ya tenemos nuestra silicona preparada con el jaboncito. Y ya elegí el árbol que voy a elegir de molde. Esa parte es la que voy a utilizar. Entonces simplemente lo agarramos y lo ponemos sobre la parte que queremos sacar, el molde que queremos sacar del palo. Lo extendemos pues a medida que le vamos haciendo presión, él se va expandiendo por el palo. Hagámosle un poquito de presión para que se introduzca la silicona en las ranuras y tratar que no quede tan delgadito, pero a la vez tampoco tan grueso. Ya ahí la presión que usted le ejerza sobre la silicona, ella le da la figura que uno desea. Bueno, entonces lo voy a dejar acá, aproximadamente son las 5 de la tarde, aproximadamente unas 12 horas. Mañana muy temprano vendré para retirarlo y le mostraré cómo quedaría ya el trabajo terminado. Vamos llegando acá nuevamente al sitio de donde tenemos nuestro árbol, donde vamos a tomar el molde de nuestra silicona. Mire como ya está pasado 12 horas, ya son aproximadamente las 6 de la mañana. Pues quise venir temprano para escuchar los pajaritos, la naturaleza. Es muy bonito venir acá a las sabanas, a las fincas de mañana. Bueno, a lo que nos interesa, hoy vamos a mostrar cómo es la extracción de nuestra silicona. Simplemente es arrancarla con mucho cuidado, de no ir a romperla. Pero ya sale muy fácil, simplemente la empezamos por los bordes. ¿Por qué por los bordes? Porque los bordes son los que se tienden a romper. Ya una vez que lo hayamos despegado de los bordes, ella prácticamente sale sola. Y miren nomás, qué belleza. Aquí está nuestro molde. Acá. La corteza. Toda, absolutamente todas las ranuras del árbol se ven reflejadas acá. Miren.